Soy Luz Arregui, presidente de SACUA y Atrugal, organizaciones de productores de España. Nos dedicamos al cultivo de trucha. Y bueno, yo quería... Se ha hablado mucho del crecimiento. Ah, ¿me levanto? Ok, thank you. Se habla mucho de por qué no crecemos y en muchos casos la respuesta es sencilla y es porque no vendemos. Y en algunas de sus diapositivas se puede ver el porqué, porque nuestros productos son solo un 10% de lo que se consume en Europa. Y cuando llegamos a eso, las respuestas o las soluciones que se ofrecen al sector a veces no son las que a nosotros nos gustarían. En esas importaciones que entran en Europa, yo puedo entender que entren productos que aquí no podemos cultivar o que aquí no podemos pescar, pero hay países en nuestro entorno que han pasado de 20.000 toneladas de trucha a 100.000 en muy pocos años, y ha sido a costa de desplazar a productores europeos. Ha sido a costa de desplazar a productores europeos que tampoco pueden deslocalizarse e irse a otro lugar, porque son productores siempre pequeños que tienen la empresa en su misma casa y que no pueden hacer otra cosa que producir esa especie. Y es gente que no va a poder poner un molino de viento en su planta. Es gente que quiere ganar dinero criando pescado. Y para ello tenemos que llegar a por qué nos cuesta producir más en Europa que en otros puntos cercanos. Y por qué cuando el consumidor tiene las herramientas para saber perfectamente que está comprando un producto que no es europeo, aún así lo compra. Y es porque pocas veces cuando hablan ustedes del consumidor, yo escucho hablar del consumidor normal que yo conozco. Me hablan de un consumidor que está localizado en grandes ciudades, con un nivel adquisitivo alto, que sí está preocupado por los alimentos orgánicos y sí nos están demandando productos orgánicos. Pero la gran mayoría de los consumidores europeos lo que quieren es llegar a fin de mes. Y si le ofrecen un producto más barato, por supuesto que lo compran. Y consideran que la sostenibilidad es reciclar y apagar las luces en su casa, poco más. Entonces, tendríamos que preguntarnos si muchas de las normas ambientales y sanitarias que tenemos en Europa realmente sirven de algo, ya que solo afectan a un 10% de lo que estamos consumiendo. O si son tan necesarias, ¿por qué no obligamos a los que importan dentro de la Unión Europea a cumplirlas también? Sí. Yo creo que esa pregunta, si me permite, refleja, yo creo que un sentir que ya hemos detectado en muchas otras intervenciones. Estas referencias a por qué la Unión Europea importa de manera aparentemente tan fácil productos de bajo precio que inundan nuestros mercados por parte de países terceros y por qué tenemos que hacer frente a una legislación ambiental exigente. Yo creo que son cuestiones legítimas, pero yo, si me permiten, creo que hay que ver esto desde dos puntos de vista. En primer lugar, importaciones. Ustedes saben perfectamente que la acuicultura es un sector de tamaño importante, pero de tamaño limitado. Todas estas cuestiones de la aplicación extraterritorial de nuestros estándares ambientales o sociales es una cuestión amplísima que afecta a todos los sectores productivos europeos y mundiales, no solo a la acuicultura, y que es una cuestión que se ventila en la Organización Mundial del Comercio y en el cual el margen de maniobra para que hagamos algo especial o distinto en la acuicultura es muy pequeño, por no decir nulo. Por lo tanto, este es un tema que afecta no solo a la acuicultura, sino a todos los sectores productivos y que es una cuestión que se ventila en la Organización Mundial del Comercio. Esta cuestión del dumping social y ambiental, repito, se da en este sector como en el sector textil, como en el sector del automóvil, como en cualquier otro. Y es un tema que tiene su propio foro para intentar encontrar soluciones. No es posible encontrar soluciones exclusivamente para el campo de la acuicultura. En segundo lugar, el tema de la competitividad. Y usted saca a relucir un tema importantísimo, efectivamente, y es el de la competitividad en precio, efectivamente. Yo creo que esto es una cuestión importantísima. Permítame decir que no solo para la acuicultura, sino, una vez más, para todos los sectores productivos de la Unión Europea, la opción
de una producción de bajo precio, baja calidad y bajos estándares ambientales sencillamente no es una opción. Esa no es la orientación general de la política de la Unión. La Unión tiene que basar sus sectores productivos en factores clave como la sostenibilidad ambiental, la calidad, el valor añadido. Eso para la acuicultura y para cualquier otro sector. Entonces tenemos que desarrollar formas de tratar de proporcionar eso. Pero usted saca un tema extremadamente interesante, es, bueno, ese alto valor añadido, alta calidad, quizá entra bien en un mercado sofisticado, pero limitado. Para el mercado que se basa solo en el precio, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que esa es una de las grandes cuestiones en las que también tenemos que incidir el debate. ¿Cuáles son para ustedes los factores diferenciales que hacen que países terceros produzcan trucha, cualquier otra especie, más barata que en Europa? ¿Cuáles son exactamente esos factores? Porque eso es lo que tenemos que atacar, porque efectivamente el problema de la competitividad sí se puede atacar desde el punto de vista de la alta calidad, pero también hay que atacarla en precio. Yo creo que eso es un poquito lo que usted ha querido decir. Por tanto, yo les invitaría, no es ahora empezar un debate bilateral, sino un poco a todos los que van a venir después, también que incidan sobre esta cuestión. ¿Cuáles son, a su juicio, y necesitamos casos concretos, esos factores diferenciales que lastran la competitividad en precio de la producción comunitaria? Había, antes del café, pedido la palabra allí. Sí. Hello, my name is Olga Kiku from Athens, Greece. I'm representing Compassion World Farming. Two remarks basically. One has to do with the fact that civil society is not really represented at this conference. We're a bit concerned about this, and we hope that there will be more NGOs in the future. Actually, NGOs have expressed serious concerns about possible environmental problems related to aquaculture. I know in Greece, for example, there are many coastal communities which are not very willing to have aquaculture facilities in their areas. So we need to take into consideration what civil society says. The second issue has to do with the issue of fish welfare. In these guidelines that we've all read, the issue of fish welfare is not dealt with at all. There is a growing body of scientific evidence that actually points to the issue of fish sentience. We know that the Commission, according to the Treaty for the Functioning of the European Union, has an obligation to actually safeguard the welfare of farm fish. And it is the Commission and not necessarily just the DGs, the different DGs, DG Sanco or DG Mare. So we expect, we actually believe that it is now the time to take this issue into consideration because we are formulating the policies now, so it is the best time to actually act on it. Thank you. Thank you. Just a quick reaction to that. Believe me, there's no more participation by the civil society and NGOs. Is certainly not, we regret it from the Commission because we did invite organizations representing NGOs and civil societies, and we consistently have a strong interest to ensure in all our meetings a full participation by NGOs. So believe us, we also regret it just as much as you do. And I take note on the question of fish welfare, although, as you have certainly noticed, we are trying to concentrate the debate today on a few issues, particularly the barriers, the lost opportunities, but there's a lot more to aquaculture than that, including environmental legislation, including research, including animal welfare, many other questions that not because we're not touching upon today are less important, but those things are basically for the debate another day. Antolín. Sí, muchas gracias. Buenos días, yo soy europarlamentario del Grupo Socialdemócrata de Galicia. Quiero agradecer a la Comisión esta iniciativa que haya elegido Galicia para celebrar esta conferencia, a la presencia de la comisaria y de su equipo tan cualificado. Yo realmente vengo aquí más a escuchar que a intervenir, pero
quisiera aprovechar para compartir algunas preocupaciones al hilo de lo que se ha presentado. Yo creo que hay cuatro palabras que resumen lo que yo quiero aportar. La primera es claridad, diferenciación, calidad y sinergia. Porque yo creo que la claridad es porque sería muy útil que todos aquellos que quieren desarrollar iniciativas en el ámbito de la agricultura cuenten con una guía en cada uno de los Estados miembros en que se diga exactamente los permisos y los trámites que tiene que hacer para conseguir operar. Una guía creo que sería muy práctica. Lo segundo, la diferenciación, es porque no hay solamente acuicultura, yo creo que hay acuiculturas y eso nos ayudaría. Aquí se decía la diferencia entre pequeñas empresas y otro tipo de empresas medianas o grandes. Yo creo que hay acuiculturas por el tamaño de los operadores, por el tipo de actividad y por el espacio en que está. Yo creo que un tratamiento diferenciado podría ayudar a simplificar los trámites. No es lo mismo realizar actividades de marisqueo o actividades en el medio natural que actividades, una planta industrial de carácter continental. Yo creo que son actividades que necesitan una aproximación distinta y probablemente aquí sería bueno que las directrices, la Comisión, ayudara a establecer algún tipo de criterios y sobre todo para ayudar a integrar políticas comunitarias. Aquí se hablaba, por ejemplo, de la red Natura. Bueno, hay algunas cuestiones sensibles que sería muy útil que en las directrices se profundizaran. Con relación a la calidad, es muy importante para conseguir esa competitividad, las denominaciones de origen. En Galicia tenemos el mejillón con nuestra denominación de origen. Defender a ultranza las denominaciones de origen es muy importante y sobre todo en la presentación de productos alimentarios. Creo que es un tema en el que se debe profundizar. Y la última cuestión que yo hablaba son de sinergias. Tenemos ahora que desarrollar el fondo marítimo y pesquero. Creo que sería bueno que se diera estímulos allí donde exista un desarrollo de las directrices, donde exista una planificación. Creo que también sería bueno coordinar las políticas de acuicultura con el resto de la reforma de la política pesquera común, por ejemplo los descartes. Los descartes es una cuestión que sin duda alguna tiene mucha relación con lo que puede ser una fuente de alimentación de la agricultura. Yo creo que favorecer iniciativas que permitan implementar la reforma de la política común y al mismo tiempo impulsar el sector de la agricultura sería importante y quizás también pensar si dentro del fondo marítimo y pesquero sería bueno establecer unos recursos específicos para la agricultura. Muchas gracias. Gracias, Antolín. Y yo creo que, si me permite, yo creo que la última cuestión que ha planteado en particular es extremadamente interesante y sí me gustaría referir e invitarles a que refieran y nos hagan saber casos similares. Un ejemplo, yo diría que precioso, de cómo la política estructural actual ha favorecido un proyecto que hace justamente eso que Antolín nos ha sugerido. Es un proyecto financiado por el Eje 4 en Andalucía, en la provincia de Huelva, en la que una planta de acuicultura utiliza pescado estropeado que en lugar de tirarse o devolverse al mar, se desembarca y se utiliza para hacer una especie de croquetas para alimentar pescado de acuicultura. Es un ejemplo precioso de cómo podemos ayudar a resolver el problema de los descartes, favorecer la acuicultura y favorecer el desarrollo local a través del Eje 4. Si hay más ejemplos de eso, más potencialidades, este es un tema de extraordinario interés también. Thank you. Andon sees at risk. I would also like to nuance a bit what has been said about public society, NGOs, and image building. First of all, I would say many NGOs support the idea of developing an aquaculture sector which is economically vibrant, which is socially responsible, and which is developed with respect for the environment. I don't think anyone is arguing against that. And to demonstrate that, that is also why many NGOs at a national and a local level work very hard on developing, for instance, guides for consumers, so they can help consumers picking the fish that actually complies with all these ambitious
And I think that is actually a market being pushed now through NGO initiatives, a market for instance, organic aquaculture, etc., which I already in Brussels can find in my supermarket. So I think that those are excellent signs. So it's not the question of working against the sector, it's a question of trying to work with the sector, but helping to create that vision of sustainability. For us, therefore, these guidelines are very, very crucial, because they should be the image of that vision of what the Commission, and on the one hand, and of course, and also the Member States, will develop in terms of their vision of the sector. And ultimately, the most important thing is, of course, this will influence where the budget will go. So that is why we want to contribute to the further fine-tuning of a paper like this and of the guidelines. My suggestion would be, and it's also a matter of we need to learn to speak each other's language. In that sense, my suggestion would be, in the guidelines, make it much more explicit. When you're at a chapter really saying, okay, this is the vision for the environmental side of things, this is the vision for the social side of things, and also include some measures there. And measures could be, I mean, first of all, of course, the vision from the environmental point of things would be, we have been promised by the EU and by the countries that our marine waters will be in good environmental status in 2020. We would like to see how the sector aquaculture will embed itself in that framework. Very important. It's about setting of objectives. We want to see, of course, this fragmented governance, which was mentioned previously, much improved, which ultimately will also lead to many time savings. Prices have been mentioned. How come that sustainable aquaculture products, organic aquaculture products, for instance, are more expensive, even though they don't impose externalities on society? So this is something definitely to reflect upon from a strategic point of view. Maybe a dangerous word to drop here in this audience, but the precautionary principle, after all, is embedded in our treaty. Very important. We would like to see how the Commission deals with that and how the countries will deal with that when they develop their national plans, because after all, huge gaps in knowledge need to be addressed. Yeah, yeah. And finally, yes, we hope to see guidelines eventually that, let's put it this way, that show that both the Commission and the countries are putting their budget where their mouth is, because it's important for all of us that in the end we realize this vision we should share all. Thank you. Thank you very much for those. We certainly take note of these suggestions. Let me welcome very much your tone and your invitation to try to establish this dialogue between environmental and the social and economic interests. We do believe, incidentally, that the establishment of the future Aquaculture Advisory Council that the Commission has proposed could constitute a privileged forum to develop this dialogue. And I think one of the basic ideas of establishing this advisory council is exactly to establish a forum where, among other things, this dialogue can take place. And finally, I think it is important in terms of discussing particularly the fourth objective that we have identified in our paper, that the high environmental conservation standards that we have in the European Union, they should not be seen as an obstacle for aquaculture development. They should be an opportunity that we have to tap on. We have high standards. How can we value those high standards in the market? That is the challenge. But I think it is very clear that the high environmental standards in the Union are not an obstacle. They represent, like in many other economic sectors, an opportunity. How can we best seize it? Okay. Hola, buenas. Me llamo Javier Blanco, soy presidente de una agrupación de productores de Mejillón, de Galicia. Y bueno, quería empezar haciendo referencia a unas palabras que hizo el presidente de la Xunta de Galicia cuando mencionó que Galicia no sería la misma sin las 3.300 bateas que están en las rías gallegas.
yo creo que la agricultura de España, incluso me atrevo a decir que la de Europa, tampoco no sería la misma sin la producción de esas 3.300 bateas. Vendemos 250.000 toneladas, producimos más, pero vendemos, por circunstancias que ya fueron mencionadas aquí, la competencia de terceros, 250.000. Mis palabras van un poco a reclamar el peso específico que el sector mejillonero tiene en la agricultura de Galicia, que en otros países puede ser marisqueo, aquí es agricultura, y cuando se habla de la producción acuícola de España y del peso de esos 3 países que aportaban el 80%, del sector mejillonero de Galicia en concreto, porque yo creo que hay que empezar ya a tener otro terreno de juego, a diferenciarnos, porque el sector mejillonero, por sostenibilidad, por social y socialmente económico, pero sobre todo, bueno, la preocupación que hay aquí del medio ambiente, fue un ejemplo, lo es, y nosotros queremos un terreno de juego donde nos diferenciemos. No queremos impedir el crecimiento de otros sectores, pero no a costa, cuando se habla de ubicación, no a costa del nuestro, y queremos tener más peso en la toma de decisiones, dado la importancia que el sector mejillonero aporta a esos datos de la producción agrícola de España y de Europa. Y siento discrepar con el primer ponente de que no haya datos de la repercusión que tiene, por ejemplo, el sector mejillonero en los distintos y en las poblaciones, en las distintas poblaciones. Yo creo que es fácilmente comprobable que donde está presente el sector mejillonero, donde hay bateas en la costa de Galicia, el crecimiento, la importancia social, los puestos de trabajo que crea, yo creo que esos datos están ahí. Le pido a la administración española y a la gallega en concreto que los haga llegar muy claros. Si tiene alguna duda, estamos aquí para aportarlos y ayudar para que... Pero es muy fácil la comprobación que donde el sector mejillonero se desarrolló, se crearon industrias conserveras, se creó puestos de trabajo, en definitiva, se creó muchísima riqueza. Tenemos una importancia capital, creo que en la agricultura. Queremos un terreno de juego, se nombró antes ahí, diferenciación. No puede ser lo mismo nuestro sector que una jaula de peces, porque no tenemos antibióticos, porque no... Por lo tanto, queremos un terreno de juego donde nosotros juguemos con nuestras cartas, no queremos perjudicar a nadie, no queremos que nadie nos perjudique, y acabo diciendo, tenemos la importancia que tenemos y queremos que se nos consulte, que se nos dé la oportunidad de cuando se tomen decisiones que incluso nos afectan a la hora de trabajar, al etiquetado, a diferenciarnos, se nos consulte, porque creemos que tenemos la importancia necesaria para que se nos tenga en cuenta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Consulta es sin duda lo que pretendemos que se haga en el marco de la propuesta de la Comisión de creación de un Consejo Consultivo específico para la acuicultura. En nuestra lista el próximo es Javier Ojeda. Gracias. Buenos días. Sí, soy Javier Ojeda, gerente de la Asociación Española de Productores de Acuicultura Marina, y también en Bruselas, en los comités consultivos de pesca y acuicultura, tengo el honor de presidir el grupo 2 dedicado a la acuicultura. Bien, recapitulando sobre el objetivo de esta reunión, que agradecemos el que se haya producido. El objetivo es debatir sobre las líneas directrices que sirvan como base para que después, el año que viene, los Estados miembros elaboren sus planes estratégicos plurianuales de una forma parecida de unos Estados miembros a otros. Bien, yo realmente no concibo un plan estratégico plurianual para un sector que se dedica a la producción de animales vivos que no tenga un capítulo muy importante dedicado a la sanidad
de los animales. Me refiero a la salud de los animales cultivados, ya sean peces, moluscos, crustáceos, o incluso, si me apuran, incluso de las algas que son vegetales. Lo menciono porque, aunque existen directivas europeas específicas para la salud de los peces, si pretendemos abordar de forma colectiva el mejor posible estatus sanitario de los peces, y no me refiero a antibióticos, sino la mejor posible salud de los peces, no son suficientes esas directivas. Hacen falta esfuerzos colectivos comunes. Y en este aspecto, en esta cuestión de la sanidad, de la salud de los peces, tiene implicaciones en ámbitos muy diversos que muchas veces no todos somos conscientes. Primero, necesitamos planes colectivos higiénicos sanitarios basados en la prevención. Ese sería el objetivo número 1. Pero hay otras cuestiones que son obligaciones o que dependen de las autoridades públicas de los Estados miembros que en la actualidad que se realizan no pensando en la salud de los peces, y es, por ejemplo, la ordenación espacial del sector de la acuicultura. Hoy en día, la ordenación de la acuicultura se miran muchos criterios, pero casi nunca se mira los impactos que esa ordenación puede tener en la salud de los peces, el mantenimiento de la salud colectiva de si se le llama cabaña de los peces, pues la cabaña de los peces, los stocks de los peces. Es un tema que tiene implicaciones en muy diversos ámbitos y que, a medida que la acuicultura crezca, que contamos con que va a crecer, que estableceremos una senda de crecimiento positiva para la acuicultura dentro de la Unión Europea, seamos optimistas, pues la salud de los peces va a ser vital, como hemos podido ver en otros países terceros que han tenido tropezones muy serios a causa de la salud. Y hoy en día, pues lo ven ustedes, igual que yo, también en la Unión Europea. Y, por supuesto, las demás implicaciones son el seguimiento de brotes patológicos que se pueden producir y mecanismos de actuación comunes de prevención en este campo. Mi sugerencia de incluirlo dentro de los planes estratégicos es para que de una forma colectiva se aborde, no a nivel de empresa ni de pequeña región, pero la importancia de mencionarlo hoy aquí yo para las líneas estratégicas es porque las enfermedades de los peces no respetan países, no respetan zonas. La transnacionalidad de las acciones colectivas en sanidad de los peces es esencial. Por lo tanto, es importante que no solo en un Estado miembro, por ejemplo en el caso de España, que es donde trabajo, les pidamos que se incluyan, sino que necesitamos que en el resto de los Estados miembros que pueden enviar juveniles a España o por proximidad, pues que se tenga en cuenta. Por eso lo menciono hoy aquí y no solo lo mencionaré a España cuando nos reunamos con ellos. Y por último, quiero mencionar que nosotros en la acuicultura, en la producción de nuestros animales, es una cosa novedosa, pero en la producción de animales terrestres nos llevan 5.000 años de ventaja y han aprendido cosas que nosotros tenemos que aprovechar. Nosotros nos reúnen ustedes aquí porque la acuicultura, al ser hija, digamos, conceptual de la pesca, estamos en la Secretaría General de Pesca en España y estamos con DG Mare, no con DG Agri. Pero tenemos que aprender de lo que se hace en DG Agri. En España y en otros países existen una serie de organizaciones que vigilan, organizaciones lideradas por el sector, pero con el apoyo de las administraciones públicas, que se llaman agrupaciones de defensa sanitaria, que en DG Mare ya me la han escuchado mencionar varias veces, tienen documentos míos, también en la Secretaría General de Pesca. Son unas estructuras que funcionan francamente bien. En España se erradicó una enfermedad de los cerdos, las pestes porcinas, hace unos cuantos años, gracias a estas estructuras. Trasladémoslas a la acuicultura como sugerencia, y aprovechando que la política pesquera y los fondos estructurales están ahora mismo escribiéndose, y ya lo he dicho varias veces, el capítulo de sanidad de los peces, refuércese, por favor. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Javier, y tomamos buena nota de todos esos puntos. La próxima intervención, Gustavo Larrazábal. Muchas gracias. El título de la conferencia a la que hemos venido a trabajar es el camino del crecimiento. El camino del crecimiento, por supuesto, que pasa por resaltar las áreas en las que somos más competitivos que otros, como bien ha señalado en el punto cuarto de sus sugerencias la Comisión. Pero necesariamente, y a mí me toca hablar de la otra cara de la moneda, que es eliminar los obstáculos para el crecimiento. Es
Ciertamente, si la acuicultura no crece, no es por falta de mercado, no es por falta de inversores, no es por falta de voluntad, falta algo más. Hay una serie de obstáculos que hacen que no crezcamos. Afortunadamente, este proceso nos pilla bien preparados por primera vez. Ya hemos presentado papeles a nivel español y a nivel europeo sobre el particularmente quiero mencionar 4. A principios de año en España, Apromar presentó sus propuestas para impulsar la acuicultura marina en España. La FEAP, la Federación Europea de Productores de Acuicultura, presentó su informe anual. En las páginas 23 y 24 están descritos aquellos elementos que hacen que se impida el crecimiento de la acuicultura. Y la semana antepasada, en nuestra presentación en Bruselas, que mencionó nuestro presidente, la acuicultura en movimiento, Acuiculture in Motion, hicimos una serie de presentaciones que tiene la Comisión en donde se describen perfectamente estos elementos. También puedo resaltar que en la plataforma tecnológica de innovación europea, en el documento que presentamos hace 3 semanas también en Bruselas, que ha sido confeccionado con el trabajo de 400 personas, a las cuales me honro de haber dirigido durante los últimos 5 años, están descritos no solamente los obstáculos tecnológicos para conseguir crecimiento, sino también aquellos otros no tecnológicos que están impidiendo el crecimiento. Y dentro de ello, necesariamente tengo que referirme a la falta de igualdad de oportunidades, el famoso on-level playing field que tenemos en Europa. En la página 24 del documento de la FEAC están agrupadas todos los elementos de falta de igualdad de oportunidades en 9 capítulos diferentes. No los voy a describir aquí porque sería demasiado largo, pero los tenéis por escrito. Sí quiero hacer 3 ejemplos que están aquí definidos. En primer lugar, seguridad alimentaria. En materia de seguridad alimentaria, por ejemplo, la trazabilidad para nuestros productos empieza con el nacimiento del individuo. La trazabilidad para los productos que son producidos fuera de Europa y vendidos en Europa comienza en la planta de envasado. No es lo mismo, no es la misma seguridad alimentaria para el consumidor europeo. En segundo lugar, ingredientes de piensos. Ingredientes de piensos, he dicho en la anterior intervención que en Europa se consumen mucho más productos de acuicultura hechos fuera de Europa que los que se producen dentro de Europa. Pues bien, esos productos tienen acceso a unas materias primas que nosotros no tenemos acceso. Y nuestros consumidores europeos están consumiendo pescados hechos con esas materias primas, que son buenas, pero nosotros no tenemos acceso a ellos y por lo tanto tenemos un elemento de coste mayor que lo que tienen ellos. En tercer lugar, tengo que mencionar un elemento directamente de falta de competitividad, que es el caso turco. En Turquía, los productores de los mismos productos que nosotros, dorada, lubina y trucha, tienen unas subvenciones directas a la exportación para traer su producto a Europa, mientras que nosotros, por ejemplo, no podemos vender alevines de las mismas especies en Turquía porque tenemos que pagar una tasa de importación para ellos. En resumen, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: si los productos importados son buenos y por eso se permite su consumo en Europa, ¿por qué a nosotros los productores nos imponen unas condiciones más difíciles para hacer nuestros productos en Europa? Y si las condiciones en las que tenemos que producir nuestros productos son las buenas, ¿por qué no le imponemos esas mismas condiciones a los que quieren producir fuera de Europa para traerlos a Europa? El consumidor no tiene los mismos estándares que el productor. Al productor se le imponen unos estándares mucho más complicados que los que reservamos para el consumidor europeo. Gracias, Gustavo, y tomamos muy buena nota de todos los elementos ya comunicados por tu asociación. Tomamos nota también del caso de
presumible dumping por parte de Turquía y también esas otras consideraciones sobre importaciones y exportaciones que, a nuestro juicio, tienen, sin la menor duda, consecuencias sobre el nivel de información que debemos exigir para los consumidores europeos. El próximo en nuestra lista es Andrew Kerr. Hello, my name is Andrew Carr from the United Kingdom, and I represent the Sustainable Eel Group. And I want to talk of a slightly different model towards the path of growth, one that is led by conservation and science. I have a background as a chairman and leader of a major UK NGO in the West Country with 200,000 members. And on the River Severn, where I come from, the eel is now listed as critically endangered. And what we have done is bring together the conservation, the science, and the commercial together to try and move forward to achieve what I would call an intelligent or sustainable outcome. We now have members in 19 countries. 75% of the industry has adopted our standard, although so far only 25% have met it. We are doing a lot of work to unblock the migratory pathways, to screen hydropower stations and many other environmental factors that are making the eel's recovery so slow and difficult. So I would like to give you a model where conservation leads, not necessarily aquaculture. Thank you. Thank you very much for that, and I think, if anything, that shows that the real or presumed gap between aquaculture producers and environmental concerns is a gap that can be bridged. And I think that that kind of example is of extremely high value for the challenges ahead. Nos movemos hacia el otro lado de la audiencia. Buenos días, soy Alfonso Alcaide de la denominación de origen protegida Mejillón de Galicia. Esta conferencia trata sobre el crecimiento de la acuicultura, del estancamiento y del crecimiento de la acuicultura, y por deformación profesional digamos que los economistas diferenciamos entre lo que es crecimiento económico y lo que es desarrollo, como matiz. Entonces, la pregunta es cómo realizar ese crecimiento económico. Y de las lecturas de los textos propuestos, de los textos legislativos propuestos por la Comisión, observamos que esta línea va a ser a través de la acuicultura verde, lo que traducido en cuestiones concretas y prácticas viene siendo un apoyo a la acuicultura ecológica. Un apoyo a la acuicultura ecológica que se expresa en los propios reglamentos propuestos por la Comisión, contempla lo que le llaman los policultivos, es decir, cultivos de varias especies compartiendo aguas, cultivos de distintos eslabones de la cadena trófica compartiendo aguas. En este sentido, la propia reglamentación de la acuicultura ecológica permite que las especies secundarias en ese tipo de cultivos multitróficos puedan ser destinados al consumo humano o al consumo de los propios especies principales. Habitualmente sería peces. Entonces, eso puede presentar, a falta de estudios, puede presentar algún tipo de problemas. Entonces, yo quisiera que se incluyera dentro de las líneas estratégicas que puede presentar la Comisión, que se incluyera cuando menos el principio de precaución para este tipo de actividades. ¿Y por qué digo esto? Digo básicamente porque carecemos de estudios que nos demuestren la viabilidad en la seguridad animal, que nos demuestre la inocuidad en el consumo, en la salubridad del consumidor, y a su vez que pueda estudiarse y debatirse tanto el impacto social como la repercusión comercial que esto puede tener.
Y digo porque hay una diferencia en ser especie principal en esos cultivos con ser la especie que se utiliza de filtro biológico. Entonces, esto puede llegar, si no se estudia y si no hay precaución en el tema, puede llegar a perjudicar enormemente la acuicultura ecológica, el concepto mismo de acuicultura ecológica. Entonces, creo que deberíamos de ser ciertamente sensibles en este sentido. Y, por lo tanto, solicitaría que en esas líneas estratégicas que quiere dar la Comisión se incluyera una reserva de espacios para lo que es la acuicultura tradicional. Actualmente, por ejemplo, en Galicia, como se puede ver, la gran potencia que es en cuestión de moluscos, concretamente de mejillón, se hiciera la reserva, cuando menos de los espacios actuales, para el propio producto, y no compartir en unidades de producción, como luego veremos, la posibilidad de que los moluscos, en este caso, puedan recibir directamente el impacto de las otras especies, por decirlo así. Entonces, en este sentido, aparte de la inclusión de estas dos cuestiones en las líneas estratégicas que pretende dar la Comisión, sí agradezco al ponente que nos dice que nos va a dar la opción de acceder a las ponencias. También diría la opción de una dirección para poder hacer las aportaciones, porque esto que estoy diciendo aquí, muy resumidamente, lo podemos expresar con más contenido científico-técnico para que sea tenido en consideración. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tomo nota de esas dos cuestiones. Quizá permítame, antes que nada, aclarar que las técnicas de policultivo de ninguna manera son una obligación, son una oportunidad que estimamos merece la pena desarrollar, pero de ninguna manera se van a imponer a nadie. Por lo tanto, lo que se trata es de que cada Estado miembro haga un plan en el que elimine las barreras de desarrollo, pero en el que el Estado miembro, dentro de ciertas normas, elija su propio modelo de desarrollo acuícola. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza cualquier idea de que la Comisión intenta imponer a los Estados miembros un único tipo de acuicultura. La acuicultura es muy diversa y en cada Estado miembro puede haber naturalmente una planificación de desarrollar distintos tipos de acuicultura adaptada a las características de cada país. Tomo nota de su último comentario también. Como dijo Ernesto Bianchi, después de esta reunión habrá todavía 2 semanas para recoger más ideas y efectivamente les proporcionaremos una indicación clara al website de la Comisión, pero les indicaremos después exactamente dónde pueden dirigir sus propuestas e ideas adicionales. Yes, Normunds. Gert is Normunds first. Thank you, Ernesto. Norman Sriekstiņš from Latvia, Ministry of Agriculture. Also, we would like to say some words on these strategic guidelines. And in Latvia, we are already very much waiting outcome of this conference. And thank you, Spanish government and the European Commission for invitation on this quite timely and important conference. I would like to say that if we look on the objectives listed here, that we probably not very much find the inland problems. And here we also heard that this competition for space and the licensing, it's more problematic in the sea waters. In Latvia, we haven't seen probably so much the attitude or problem to work with these items. And here I would like to ask the Commission to be probably very flexible in the development of these national strategies, because objectives 3 and 4 we are more looking and combining with the operational program, because it's a support measures listed in that part. We are not looking for bureaucracy on the duplication of work on development of
of many paperwork in member states. I think it's important, and we would like probably see in these guidelines some more attention only for inland matters, which we are probably not very much foreseen now, and we support also Poland on the problem of the cormorants which appear in pond aquaculture and in inland waters. So it's quite a big problem for today, and traditional pond aquaculture in many cases create Natura 2000 areas. Before there was not probably such intensive natural surroundings which we are getting after the pond aquaculture developed in these areas for 50, 60 years, and there is quite a big natural diversity appear after that. I think such problems and matters could appear also in these strategic guidelines, what we should cover and understand how important it for society and what we should do on these matters. The major thing what I would like is that the Commission will be flexible, and we are not working on a big number of pages on these national strategies if we in parallel have the operational program, not to duplicate the work, and try to also understand what the national strategy and how it worked together with operational program, how it linked together. I think it's important to understand because in Latvia we already are looking to start of the work and not waiting for the February. We wouldn't like to prepare something very wrong than to rewrite everything. This is important. Thank you. Okay. Thank you, Norman. Some point well taken. Believe me if I tell you that we have no appetite whatsoever for extremely lengthy plans that will take us forever to look at. So brief plans concentrated on substance. That's indeed what we want. Next speaker is Gerd. Well, thank you, Mr. Chairman. Another point I would like to mention is that why we are under pressure from the environmental group is that we, in principle, or roundabout, use 3 kilograms of sea fish to produce 1 kilogram of agriculture fish. And therefore, that's what my research institutes told me, there's a lot of research to make, let's say, trouts to vegetarians. And as my researchers told me, that's possible in some way, but in principle not the right way. Before this cow crisis, we had this BSE, there was, as my fisherman told me, blood meal, a good feed for the trouts. And I think we should think about it, whether these regulations that forbids the feed blood meal for fish, just for protection of these BSE, might something we have to think about. Thank you very much. Thank you, Gerd. Something we take note of. The lady there. Gracias. Hola. ¿O no? ¿Sí? Hola, soy Susana Portela de la Asociación de Productores de Acuicultura Continental y estoy bastante sorprendida de muchas de las aportaciones que se han hecho en esta sala durante esta mañana. Como me gustaría hacer una recopilación sin entrar en la redundancia, y quiero remarcar en torno a qué giran la mayoría. Uno es esa necesidad de igualdad de oportunidades, el denominado level playing field, y otra de las cosas importantes es información. Usted, señor Lado, cuando empezaba esta charla, decía que en la acuicultura europea tenemos muchas cosas para triunfar y, sin embargo, nuestro mercado no está creciendo. Teníamos una posibilidad de mercado, tenemos I+D, tenemos una serie de cosas que nos avalan y, sin embargo, estamos importando mucho más de lo que podríamos cubrir con nuestra propia producción. Creo que uno de los motivos
o quizás el más importante de los motivos, es una falta de información. Y esa falta de información es como un árbol con dos ramas muy importantes. Por un lado, lo que ya hemos mencionado sobre la información al consumidor. Esa información es un valor añadido para nuestros productos. Creo que es absolutamente necesario que el consumidor sepa y sepa distinguir y que pueda valorar cuando va a comprar qué es lo que tiene delante y de qué forma se ha producido. Eso es importantísimo. Pero por otro lado también es muy importante la otra rama, que es la información que va desde Europa hacia todos los estamentos inferiores de gobernanza. ¿Por qué? Porque desde Europa sí hay un sentimiento de que la acuicultura es importante, de que la acuicultura está ahí, que es el futuro, pero luego no se traslada en muchas ocasiones a los niveles locales o regionales, que son quienes tienen que decidir qué es lo que se puede hacer. No hay esa valoración en muchos casos y en la mayoría de los casos el límite de poder crecer o de poder hacer cosas nuevas, de muchas iniciativas, está ahí en los niveles más bajos, no en los más altos. Por tanto, creo que sobre todo en lo que deberíamos trabajar a nivel europeo es en estos dos factores. En igualdad de oportunidades es absolutamente necesaria, se han puesto varios ejemplos aquí hoy, y sobre todo información. Debe haber una campaña de información que realmente explique y convenza al consumidor y al público en general de qué es la acuicultura en Europa. Y por último, y ya enlazado con el tema de información a la administración, hay una corriente que habla de diversificación en acuicultura, en buscar nuevas especies, nuevas salidas comerciales, nuevos nichos de mercado. Generalmente esa diversificación parece que va un poco referida a la acuicultura marina y concretamente a la piscicultura marina. A mí me gustaría también que se tuviese más atención sobre el tema de la acuicultura continental. Tenemos plantas que hoy por hoy no están en uso, que les gustaría hacer un cambio, pero hay unas trabas administrativas que lo impiden concretamente. Ha habido varias iniciativas y nunca se han podido llevar a cabo. Cuando hablamos de acuicultura continental, en España básicamente hablamos de trucha por producción. ¿Por qué no se pueden hacer otras especies que sí puedan de alguna forma aportar tanto a la población como a los productores algo positivo? Muchas gracias. Muchas gracias por las cuestiones y quizá yo creo que hay una cosa que me gustaría aclarar y es que sí entendemos esa especie de falta de movilización de las capas a veces más bajas de la administración como parte del problema. Yo creo que somos conscientes de esa cuestión y ese es uno de los grandes objetivos de los planes nacionales que queremos pedirle a los Estados miembros que hagan, como forma precisamente de movilizar a las administraciones para que resuelvan esos problemas. Yo creo que precisamente ahora ese plan no existe, no es una obligación, algunas administraciones lo hacen, otras no. Queremos que sea necesario que todas las administraciones nacionales lo hagan precisamente para movilizar de manera efectiva a todos los niveles de administración. Y luego hay un segundo tema que es importante, que hasta ahora quizá no ha salido, pero que yo creo que es importante por parte de la Comisión, que también salgan problemas, experiencias y posibles soluciones sobre esta cuestión, y es el acceso a los mercados. Todos sabemos muy bien que la producción acuícola europea está dominada por pequeñas y medianas empresas. La cuestión es qué tipo de acceso a qué mercados tienen ahora mismo las pequeñas y medianas empresas. ¿Son las pequeñas y medianas empresas de la acuicultura capaces de acceder a los grandes mercados europeos? ¿Qué falta para que puedan lograrlo? ¿Qué soluciones hay? Es un debate que forma parte de todos estos problemas que estamos evocando y que hasta ahora, curiosamente, no ha sido evocado por nadie. Y a mí me gustaría invitar a futuras intervenciones a que toquen, entre otros, también este punto. Thank you, Mr. Chair. My name is Rohana Subasinghe. I am probably the only non-European in this
meeting, but Welcome. I represent the FAO of the UN. Thank you very much for the organizers of this meeting, the government of Spain and the European Commission, particularly Madam Commissioner, for inviting us to be here. There's not a question, just a few comments from our side, as we also probably have the same objectives and goals in our organization as much as with the European Commission. We heard from one of our colleagues that the aquaculture is 10% growth right now. Aquaculture is, of course, still the fastest growing food producing sector in the world. But do remember, the growth rate is declining. It was 10% about 8 years ago. Now it is nearly 7%. All except for Latin America and Africa, which are producing little, they are increasing, but the rate of growth is declining. If this rate of growth is going to decline, as what is happening now, by 2030, the rate of growth of aquaculture will be 4%. But considering the increase in population and considering the increase in per capita income over the next 20 years, if we produce fish at the 4% growth rate in 2030, we will only produce less than 50 million tons required by that time. That means if you go the business as usual, by 2030, there will be a 50 million tons of fish deficit for the world to keep the same level of consumption, So that means we have to increase the growth of the sector by 1.6% to 5.6 by 2030. If not, we will have a deficit of fish. The title of your meeting, the path for growth, is extremely important. In Europe, although you are importing 65% of your food fish, your consumption by 2030 will increase at least by another 15%, which will require more fish. Your growth rate of the aquaculture sector in Europe is 3.1%. It will be required to increase by 4%, at least by 4% in 2030, at least by 1 more percent. If not, you will have to bring more fish from outside. And of course it will happen because people will buy more and more fish in Europe because you will have more economic power to buy fish. So you have a choice, either you import or you produce. While your drive towards increasing production in Europe is extremely important. Issues that you've been discussing here, things like image, competitive advantage, they are all important. Image is an issue in the developed countries, but don't think it is only an issue in the developed countries. Image is becoming an issue in developing countries too. So the production cost that we are talking about, you of course have, but at the same time, cost of production is increasing in the developing countries too. Therefore, your sector improving in Europe will have definitely a comparative advantage in the coming years, in the coming decades, particularly as Mr. Chair, you mentioned your high standards of environmental and social conditions, which certainly are very important to sell the product, to tell the consumer how important it is, and you're not doing it enough. You need to talk to them. You need to bring that to the consumers. Administrative procedures, spatial planning, all are important. In our next subcommittee for aquaculture, for Committee on Fisheries, which will be held in St. Petersburg end of next year, we might even bring the issue of spatial planning as a subject for discussion at global level, which we believe is extremely important to discuss spatial planning because we've been very fragmented in planning in many countries, not only in the European Commission. My good friend Javier Ojeda talked about health. Although your 4 things in your strategy planning, they're extremely important, well thought, and I think they are very important to discuss and to incorporate at national levels. At the same time, believe me, right now, we lose nearly $5 billion a year for health. Nearly $5 billion of money
annually for aquaculture because of ill health and disease. We believe health is probably the most deterrent for aquaculture growth in the coming 20 years. It is happening everywhere, not because there are so many reasons for that. The administrative procedures, rules and regulations, non-enforcing laws, movement of pathogens, all sorts of things is going on. You need research, you need more work in that one. That's one, but there are many, I'm not going to go detail. But in your efforts, in trying to implement your new strategic planning at the national level, FAO is very happy to be partnered with you. Our members, as much as your members, we can join hands and implementing them at national levels. Thank you. Thank you very much, and I certainly welcome very much the preparedness of FAO to cooperate. Happy to do it with you, and thank you also very much for being so clear as to the identification of the question of fish health as a key challenge for the future. We take very good note of that. Thank you. Dolores, finalmente llega tu turno. Buenos días. Soy María Dolores Fernández de Proinsa y mi empresa se dedica al cultivo de mejillón. Agradezco mucho el que se celebre esta reunión aquí en Galicia, que entiendo totalmente justificada por el peso de nuestra actividad dentro de la agricultura, tanto española como europea, y el poder estar aquí. Yo quería referirme al título de la reunión, porque habla de un camino. Antes, si yo no entendí mal, Antonio Sánchez Presedo hablaba de apiculturas. Y la verdad es que yo, con la experiencia que tengo, al menos en cultivo, que supera los 25 años en este campo, llegamos a un estancamiento que yo creo que ha influido por meter todo en el mismo saco. El cultivo de moluscos, el cultivo de mejillón, de ostras, el cultivo de peces no tiene nada que ver. Cuando uno habla de acuicultura, una cosa es la viticultura, o como lo queramos denominado, el cultivo de moluscos, y otra cosa es el cultivo de peces. Yo creo que si no partimos de esa diferencia y no nos planteamos dentro de un camino común, si queremos, distintas ramas que pueden converger en ciertos puntos, seguimos equivocados, porque no salimos de aquí. Entonces, es inútil justificar producciones con kilos que suenan pero no son, porque al final no llegamos a nada. Es preferible, desde mi punto de vista, pensar en acuiculturas, cultivo de mejillón y cultivo de moluscos. Tiene unas características, tiene unas realidades. Hay puntos que aquí aparecen de lo que los mejilloneros no hablamos nunca, no está en nuestro lenguaje, no está en nuestra realidad, y al revés. Entonces, para mí es fundamental diferenciar esos caminos, decir en qué puntos sí tenemos sinergias, podemos estar juntos, pero yo entiendo que mientras sigamos uniendo todo, justificando unas cosas con otras, no nos moveremos de este estancamiento global. Porque al final uno quiere producir muchas cosas, pero se puede producir lo que se puede producir. Uno se empeña en producir una determinada especie en una zona que no se da, y estará muy bien el policultivo, pero no crece. Entonces, hay unas posibilidades espaciales, hay unas posibilidades de especies, que es una pena no potenciar. Y no podemos mezclarlo todo. Yo sugeriría, si fuese posible, cambiar el título. Es Acuiculturas Europeas, Caminos de Crecimiento. Muchas gracias. Bueno, tomamos nota, Dolores. De todas formas, yo creo que en el título está claramente entendido que la diversidad de la acuicultura europea es enorme, que efectivamente hay distintas soluciones para distintos países, distintas especies adaptables y con potencial de crecimiento para distintas zonas geográficas. Yo creo que, sea cual sea el título, la Comisión entiende perfectamente que el sector acuícola europeo es extremadamente diverso y que, por lo tanto, no estamos tratando de vender una solución única para todos los sectores y todos los países, sino al contrario, pidiéndole a cada Estado miembro que nos haga un plan que refleje sus potencialidades específicas. De eso es de lo que se trata.
Good afternoon, everybody. My name is Jan Sukowski, and I'm representing Ministry of Agriculture and Rural Development of Slovakia. Microphone. Thank you. Sorry. I would like to thank you, Spain and Commission, for this conference, for organizing this conference. The Slovakia is a landlocked country with no access to sea, and we focus mainly on producing on trout and carp. And I can support the ideas which were said by other delegates, which are related to Natura 2000, what the Latvian colleague said, what Germany mentioned, also the Poland with cormorant issue. But I will also draw attention into the problem which is here in Slovakia, which is related to climate changes, which wasn't said here. In the past years, we have a problem with water supply, especially in trout farms, which the water supply dropped almost 2/3. So I think that also the big field which is playing in aquaculture is climate changes as well. Thank you. Okay, thank you for that. It would be interesting, certainly, if you intend to provide an extra submission to tell us what is the problem behind that shortage of water supply, to better understand the problem and suggest solutions. Next speaker is... My name is Victor Oyestad from Norway, but I'm working in Spain for a Norwegian company. Norway is not stagnant like the European Union. The salmon farming has increased during these 10 years of stagnation from 500,000 to 1 million ton, a doubling. And the plans for the future is almost 3 million ton in 2025 and 5 million ton in 2050. And as you might know, Norway have the resources to realize the plans they are making. So what can we learn from Norway, so to say, in European Union? Because something is different between the two parts of the world. You have what they call flagship initiative in the European Union. That means that innovations should be put into practice as fast as possible. And there is a new revolutionary system for land-based aquaculture, which now had been tested in the Netherlands, in Spain, and in Portugal. It saves land because it's based in a REC system. So with this new technology, you can reduce land consumption to 20%. That means you can produce 5 times more fish on the same land dedicated for agriculture. And it's very well suited also for aquaculture clusters. You concentrate a lot of companies together and give it more an industrial style. Just not these small spread out companies, but making it in a different design. I would recommend the Commission to look into this new technology, which also had a European project from 2006 to 2008. And you can contact me if you want, and we can sit down and look at it. Thank you. Thank you very much for the suggestion. We certainly take note of that. Happy to consult. Tenemos tiempo para una intervención más antes de clausurar la sesión matinal. Es importante que nos ajustemos al timing previsto. Por tanto, yo le rogaría esta intervención adicional y después tendremos que clausurar la sesión matinal. Gracias. I am still Arnaud Chaperon from the FEAP. Thanks for this example from Norway, because I think that we can do it in Europe also, so that's important. I just want to underline that we have all our own responsibilities concerning the path of growth for the European aquaculture. So I know that the topic of today is to discuss of this guideline for the national strategy. And I understand that it's very important. But we have to not forget that the production, the European Commission and Europe in general has this responsibility to give a good level playing field for this development.
But I want, there were some intervention of NGOs, and I want also to say that in our sector, it's sometimes difficult, but we are speaking of one voice. And if it's possible, concerning the NGOs, we have a lot of meetings with a lot of NGOs. We have worked on a lot of specification, guidelines with IUCN, with WWF. And so when I listen that we have to begin new guidelines for sustainable aquaculture, it's a pity to hear it, because clearly we have worked a lot on it, and I invite the NGO to speak also of one voice, because I have seen it on the green species and red species for the fish. Sometimes Greenpeace is speaking of green species, and WWF is speaking species of the same species with a red color. So I invite the NGO to speak on one voice and to come with us in this ACFA, or new aquaculture advisory council, because that's very important to have this point of discussion to build together this growth. Thanks. Yeah. Thank you very much. Just a short comment. I think we fully share this objective of ensuring that there's effective dialogue between the producing part and the NGOs. One of the reasons, or the many reasons why the Commission has proposed the constitution of this Advisory Council for Aquaculture is because the experience of the RACs, of the Advisory Councils for Fisheries, is that they have contributed significantly to enhance and improve the dialogue between the producers and the NGOs. And we want that development also in aquaculture. We're persuaded that the future Advisory Committee for Aquaculture will serve that purpose. Bien, es exactamente la hora, tenemos que, por lo tanto, ir a comer. Únicamente dos cuestiones. Alguno de ustedes ha pedido una dirección a la que puedan remitirnos más opiniones por escrito. Es la que tienen ahí en la pantalla. Les ruego, por lo tanto, que todos aquellos que deseen, como continuación de este debate, enviarnos más opiniones por escrito, que lo hagan a esa dirección. Y únicamente desearles una buena comida y pedirles, por favor, que la sesión de la tarde empieza a las 14:45, ni un minuto más tarde, por favor. Tenemos mucho que hacer todos y tenemos que dar tiempo al debate. A las 14:45 empezamos, sin tardar. Muchas gracias.